José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, a quien saludamos en esta mañana. Muchas gracias por tomarnos la llamada, presidente. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Erika. Qué gusto saludarte. Se ha puesto sobre la mesa pues este tema del aumento del salario mínimo para el 2024. ¿Qué es lo que se está discutiendo? ¿Qué es lo que se está debatiendo? Pero también te preguntaría qué acciones complementarias se requieren, incluso institucionales, gubernamentales, para fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores. Sí, bueno, quizá vale la pena empezar por este reporte de Coneval que refleja que 5 millones de mexicanos dejaron la condición de pobreza del 2018 al 2022. No es para echar las campanas al vuelo porque aún quedan 47 millones de mexicanos en condición de pobreza. Pero lo interesante, Erika, es que lo que explica en un 75% que estos 5 millones de mexicanos hayan salido de la condición de pobreza es el aumento de los salarios. Como sabes, en Coparmex hemos impulsado el subir el salario mínimo y esto data de 2016 cuando se logró desindexar el salario mínimo de otras mediciones en donde servicios, multas, créditos hipotecarios estaban indexados al salario mínimo. Una vez que se logró desindexar y que apareció la UMA como esa medida de referencia, hemos podido ir aumentando los salarios mínimos cada año, cuidando dos variables. Una es que no genere inflación, que hasta la fecha no la ha generado, lo cual no quiere decir que no la vaya a generar, pero una segunda variable importante a cuidar es la informalidad. Si subimos demasiado rápido el salario mínimo, podemos, sobre todo en el caso de las micro y pequeñas empresas, generar más informalidad. El siguiente objetivo que se tuvo fue que el salario mínimo llegara a la línea del bienestar individual, es decir, que a una persona que gana salario mínimo le alcance para la canasta alimentaria y no alimentaria. Ese objetivo, Erika, ya se cubrió en todo el país. El siguiente objetivo que tenemos en Coparmex es llegar a la línea del bienestar familiar. Esto es que en una familia de 4 personas, de las cuales 2 trabajan, con 2 salarios mínimos, los 4 integrantes de esa familia tengan acceso a la canasta alimentaria y no alimentaria. Este es un objetivo que tenemos para el 2026. Entonces estaremos trabajando para proponer aumentos en el 2024, en el 2025, para llegar al 2026 a esa línea del bienestar familiar, que es lo que nos parece, también se le ha llamado el salario digno, que es lo que requieren los trabajadores para poder tener pues ese mínimo en las familias para alcanzar las 2 canastas básicas. Presidente, buenos días, le saluda Jonathan Flores. Con esto, la Coparmex estaría entrando en una sintonía de ir año con año, como se había propuesto en esta administración, de poder estar dando la oportunidad de un aumento salarial anual. Sé que las condiciones son distintas a los años que pues fueron la pandemia. Ahora, bueno, se está teniendo una oportunidad de poder recuperarse, o ya hay recuperación, pero entonces con esto ¿se le daría esa oportunidad de ir en esa misma sintonía, presidente? Sí, Jonathan, estamos convencidos de que es necesario seguir llevando el salario mínimo hasta llegar a esa línea del bienestar familiar y desde luego estaremos proponiendo esos aumentos. Todavía no hay los estudios para determinar exactamente cuál es el monto adecuado para el 2024. Esto es algo que se decidirá hasta diciembre en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pero estamos convencidos que ese es el camino a seguir. No es nada más para el 24, sino llegar hasta el 26 a esta meta de la línea del bienestar familiar, Jonathan. Ahora, una pregunta fundamental es cómo generar estos aumentos al salario mínimo, cómo generar este impulso al poder adquisitivo de los trabajadores, pero sin afectar a los generadores de empleo, sobre todo a las pymes que han batallado mucho para sobrevivir en este país. Sí, qué buena pregunta, Erika, porque es precisamente lo que tenemos que cuidar en el caso de las micro y pequeñas empresas, en donde el aumento a los salarios mínimos pudiera generar una mayor informalidad. Y nos preocupa la informalidad, por un lado, porque representa más de la mitad de la economía en este país, está cubierta por trabajadores en la informalidad, que además de que es donde se paga el menor salario, no tienen seguridad social. Por eso es importante hacerlo con mucho cuidado, hacer ese análisis detallado que en su momento haremos y propondremos para ir acompañando a la micro y pequeña empresa
a que en este proceso en donde la propuesta a todas las empresas es dar de alta a todos los colaboradores con el 100% del salario en el Seguro Social, o sea, cumplir con todas las obligaciones, desde luego de vacaciones, de PTU, y pagar salarios dignos, que es a lo que aspiramos. México durante muchos años, Erika, compitió internacionalmente a base de bajos costos por pagar salarios bajos. Nos parece que al estar en la zona más competitiva del mundo de América del Norte, con Estados Unidos y Canadá, tenemos que competir por talento, tenemos que competir por otras ventajas y no por salarios bajos, y por eso estamos convencidos de que hay la posibilidad, si lo hacemos con cuidado, de ir llevando este salario mínimo de tal manera que los trabajadores tengan este salario que les dé las posibilidades de las dos canastas básicas, y así logremos que haya bienestar para todos. Ahora, esto lo está impulsando la iniciativa privada, pero ¿qué necesitan del sector gubernamental? ¿Cómo fortalecer precisamente a estos generadores de empleo para que puedan generar esta cascada de beneficios para pues la clase trabajadora? Sí, desde luego a las empresas nos toca el trabajar en subir nuestra productividad, invertir en innovación de tal manera que logremos esas ventajas competitivas. Al gobierno le toca el disminuir las regulaciones, porque esto es lo que está de alguna manera cargando a la micro y pequeña empresa, en donde en un estudio que hicimos, hemos encontrado que 6 de cada 10 colaboradores en una micro y pequeña empresa están dedicados a atender los requerimientos del gobierno. Aparecen cada día más requerimientos. Esto hace se requiere esta disminución de las regulaciones para lograr que seamos más productivos como país. Ahí, Erika, Jonathan, la cifra que nos da la OCDE es que somos solo el 30% productivos cuando nos comparamos con el promedio de los países de la OCDE. Tenemos que trabajar en aumentar esa productividad. Una parte le toca a las empresas, pero una parte muy importante también a los gobiernos. Presidente, esto que nos acaba de decir me lleva a una pregunta fundamental que me ha tocado ver en otros estados de la República. Esta que también decía Erika, la parte que empresas tienen facultades de estar en el sector formal, pero luego por no poder brindar las prestaciones totales, después los trabajadores no tienen un compromiso con esa empresa y deciden mejor apostar por el sector informal. Representa un gran porcentaje el sector informal en este país. ¿Qué decir de ello? Porque también eso es una falla constante, no solo en San Luis Potosí, sino en varios estados del país. Sí, Jonathan, tienes toda la razón. En el promedio del país, 56% de la economía está en la informalidad. Y estamos trabajando para ayudar a estos negocios informales a que se incorporen a ser empresas formales. Requieren de acompañamiento. También se requiere disminuir estas regulaciones que ponen trabas para hacer mucho más fácil estar en la formalidad, y es algo de lo que estamos trabajando en el diálogo con las autoridades, pero también en el acompañamiento a las micro y pequeñas empresas. Las microempresas que son negocios de 1 a 10 colaboradores, y las pequeñas de 11 a 50 son el 95% de las unidades económicas del país, y es en donde tenemos que poner más atención para lograr en ese acompañamiento la productividad que requiere el país. Bueno, presidente, ¿qué es lo que podemos esperar entonces para el 2024? Nos decías, todavía no hay un estudio que nos pueda arrojar un monto, pero digamos, como se dice popularmente, ojo de buen cubero, más o menos de cuánto estaríamos hablando. Sí, bueno, hoy, Erika, estamos en un salario mínimo alrededor de 6,300 pesos al mes. El objetivo para el 2026 es llegar a 8,600 pesos al mes a precios de hoy. Entonces estaremos analizando cuáles son los escalones adecuados uno por uno. En este caso, una vez que se acerque diciembre de este año, tendremos ya una precisión de la propuesta que haremos, y desde luego esto se discute en el seno de la CONASAMI, y ahí es donde se toma la decisión. José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, te voy a agradecer que podamos estar en comunicación para ver cómo va avanzando este tema y sobre todo el análisis, lo que se va poniendo sobre la mesa, porque los factores que van en juego no son menores y nos están demostrando pues cómo está la economía de este país. Te agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda su audiencia. Gracias, muy buenos días. El presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora, platicando con nosotros esta mañana. Altavox.